Doy paso entonces a la presentación. Iré un poquito por el perfil de empresa para que sepáis quiénes somos. Quiero imaginar que algunos o incluso la mayoría de vosotros conocéis la marca Renusol, pero quizá conviene explicarlo con un poquito más de detalle para que sepáis mejor con quién estáis hablando. Entonces, como perfil de empresa, es decir que somos una empresa alemana con nuestra sede central en la ciudad de Colonia, bastante céntrico dentro de lo que es Alemania. Contamos actualmente con unos 80 trabajadores aproximadamente. Somos 100% subsidiaria de la sociedad RBI de Estados Unidos, en Cincinnati. Tenemos más de 15 años de experiencia probada en esta área de desarrollo de estructuras de soporte para sistemas fotovoltaicos sobre cubiertas. Y tenemos presencia en varios países de Europa, también en Estados Unidos, desde que nos adquirió RBI, también en Japón y en África. Estamos continuamente desarrollando nuevas soluciones para nuestros clientes y partners. Es así, una radiografía general y rápida de nuestra empresa. En cuanto a RBI, la empresa que tiene a Renusol, como ya decía, la sede central está en Cincinnati, ahí hay 200 trabajadores. RBI es una empresa familiar con más de 80 años de experiencia en el diseño y creación de invernaderos. Tiene su división solar, llamada RBI Solar. En esta división su experiencia se basa sobre todo en las instalaciones sobre suelo. Como podéis ver en la imagen a la derecha, ahí vemos una instalación fotovoltaica realizada con estructuras de RBI. Aquí tenemos una vista rápida de nuestra presencia en Europa. Nosotros empezamos obviamente en Alemania, fuimos expandiendo hacia las cuatro direcciones, con más o menos éxito en función de las decisiones políticas que se han podido encontrar, que nos hemos podido encontrar en los distintos mercados. Esta sería nuestra red de ventas en Estados Unidos, es decir, independientemente de RBI, nuestra empresa madre, esta es la estructura de ventas que tiene Renusol en Estados Unidos. Esta sería la visión global a nivel mundial de nuestra presencia. Bien, nuestra historia empezó allá en el 97, nos llamábamos entonces Econergy, Sociedad Limitada. En el 2004 cambiamos el nombre por Ubink Econergy Solar, también Sociedad Limitada. En 2005 empezamos a formar parte del Grupo Centro Solar. Muchos de vosotros recordaréis al Centro Solar porque también estaba en España, eran fabricantes de paneles solares. Nosotros éramos una división más, igual que Centro Solar, el fabricante de módulos, éramos empresas hermanas, pero Centro Solar pasó por momentos financieros muy delicados y el Grupo Centro Solar pues, decidió poner en venta la unidad de negocio de Renusol. Entonces, pues, el año pasado, en junio, fuimos adquiridos por RBI en Estados Unidos. Bien, esta parte de aquí es importante, en la que reflejamos cuál es nuestro posicionamiento en este mercado. Como veis, el primer punto habla de la sencillez y la innovación. Intentamos realmente, cuando desarrollamos un sistema o un componente, lo que sea lo más sencillo posible. Más adelante explicaré algunos detalles y veréis a lo que me estoy refiriendo. En sintonía con lo que explicaba José Antonio, también nosotros creemos firmemente en la cadena de valores añadidos y creemos que esa es realmente una de las fórmulas de éxito. Nosotros tenemos bajo este lema soporte que damos para dimensionamientos, formaciones, soporte técnico. También cuando se trata de embalar nuestros productos, lo podemos hacer de una forma muy personalizada. Intentamos reducir la complejidad y combinarla con una alta compatibilidad, cosa que también veremos más adelante cuando hablemos de nuestros productos, rapidez de montaje, etcétera. Diversificación geográfica pues viene a decir pues que estamos disponibles, aunque tengamos solamente una sede central en Colonia, estamos al alcance de todos vosotros en muchos lugares de este planeta. Y lo último ya es pues
empresa dinámica con procesos eficientes, que es el reflejo de que tenemos la certificación ISO 9001. Aquí hablamos de un ciclo de innovación en el campo de estructuras de montaje y que este ciclo no ha hecho más que empezar. Hemos reestructurado nuestra empresa, como otras empresas también se han tenido que reestructurar en el pasado, y hemos optado por un camino que nos lleva a, digamos, dinamizar ese proceso de innovación. Entonces, en los últimos desarrollos que hemos realizado no lo hemos hecho solamente nosotros creyendo saberlo todo, sino que hemos invitado a instaladores o otros partners que nos han ayudado a desarrollar productos realmente competitivos. ¿Vale? Bien, cuando hablemos de nuestros productos veremos que los hemos desarrollado de una manera que son de instalación y fijación muy sencilla, que son aplicables de forma universal. Por comprar un ejemplo, pues en realidad a nosotros nos da igual qué módulo fotovoltaico vais a utilizar porque nuestros sistemas siempre van a ser adecuados. Materiales reconocidos, de alta durabilidad, por supuesto. Nosotros como buena empresa alemana no nos vamos a arriesgar a perder nuestra credibilidad o nuestra imagen vendiendo productos que con el paso del tiempo vayan a oxidarse, por ejemplo, ¿vale? O soltarse de la cubierta. Disponemos de ello, pues, toda un arsenal de certificados, que ellos es más destacado o más conocido, el certificado TÜV, pero también tenemos certificaciones más específicas de cada país. El Reino Unido, por ejemplo, el año pasado pues, estuvo de moda el certificado MCS, un certificado que si quieres vender sistemas o estructuras en ese país, pues si no tienes ese certificado no lo puedes hacer. Ofrecemos 10 años de garantía de producto y ofrecemos un producto hecho en Alemania, en ingeniería alemana. Para el comercio, trabajar con nosotros implica también una serie de ventajas. Ofrecemos sistemas que son estables, durables y reconocidos. Hay sistemas que algunos de vosotros ya conocéis y por eso constan como reconocidos. Son sistemas modulares, adaptados a los distintos mercados y eso es una consecuencia de nuestra curva de crecimiento. Es decir, empezamos siendo una empresa alemana, con el paso del tiempo empezamos a explorar el mercado de Benelux, más tarde pues entramos en el mercado italiano, etcétera, y vimos que en cada país pues hay diferentes maneras de construir cubiertas y adaptamos nuestros sistemas correspondientemente. ¿Vale? Bien, tenéis aquí una lista de ventajas. Destacaría lo que ya comenté antes, la flexibilidad a la hora de elegir los módulos fotovoltaicos, da igual qué módulo que elijáis, que nuestros sistemas serán adecuados. Tenemos una estructura de precios transparente y eso es también una cosa que es apreciada por nuestros clientes y distribuidores en toda Europa, que aquí no hay ni trampa ni cartón. Tenemos una única lista de precios en toda Europa y está a la disposición de cualquiera. Tenemos más de 1000 referencias en stock permanente. Esto es también de cara a mercados donde hay mucha actividad, como por ejemplo en el Reino Unido, es una cosa bastante importante a tener en cuenta, a lo que tenemos que ofrecer también cierto grado de fiabilidad a la hora de poder responder a picos de demanda. ¿Vale? En el último punto vemos que estamos refiriéndonos a un sencillo dimensionamiento de proyectos por medio de nuestro configurador web. El configurador web es una herramienta online que también os enseñaré más adelante con un pequeño ejemplo de dimensionado. Ventajas para el instalador. Efectivamente, cuando desarrollamos los sistemas Renusol, lo hacemos pensando muchísimo en el instalador. Queremos hacerle la vida muy fácil. También queremos evitar, en la medida de lo posible, las posibilidades de cometer errores durante la instalación. Es sabido, por ejemplo, que, no sé, durante la instalación de una estructura triangular se pueden cometer muchos errores, como por ejemplo instalar una pieza al revés. Luego hay que desmantelarlo, volverlo a instalar, toda una pérdida de tiempo inútil. Cuando hablamos de pérdida de tiempo, evidentemente también es una pérdida de dinero. ¿Vale?
Hay muchos componentes que se suministran preensamblados, que es otra ventaja, es ahorrar tiempo por donde podamos, unidades de embalaje óptimas, de modo que sea fácil llevarlas en la furgoneta, planificación de instalaciones sencilla por medio del configurador web, como comentaba antes. Para el instalador ofrecemos cursos de formación, también ofrecemos este tipo de webinarios como el que estamos atendiendo ahora. Tenemos precios que son atractivos, y cuando decimos atractivos no estamos diciendo que sean bonitos o especialmente bajos, estamos diciendo que están en balance con la calidad. Sistemas estables y testados puede referirse a todos los procesos de certificación que hemos tenido que pasar para poderlos tener certificados. Y el soporte técnico amplio, desde las primeras solicitudes de información hasta la realización del proyecto, creo que es una cosa muy importante también. Nosotros invertimos bastante esfuerzo y tiempo en mantener a nuestros distribuidores formados en cuanto a nuevos desarrollos o, en fin, si Suministros Orduña contrata a un nuevo comercial para alguna zona, nosotros estamos muy interesados en que esa persona esté formada y sepa qué es lo que está vendiendo. Bueno, pues lo mismo ofrecemos también de cara a los clientes de Suministros Orduña. Podríamos estar formando Suministros Orduña cada semana, pero está claro que nosotros somos los fabricantes y tenemos la información de primera mano. Así que si el cliente de Suministros Orduña desea contactarnos directamente para obtener algún tipo de información técnica, nosotros estaremos, yo personalmente, encantado de atender esa consulta y de contestar lo antes posible. Bien. Vemos que la pantalla se ha vuelto blanca, eso quiere decir que hemos completado un bloque. Si hay alguna pregunta en cuanto a lo que he comentado hasta ahora, este es el momento de plantear la pregunta. De lo contrario, daré paso ya a hablar de los productos de Renosol. Bien, si no hay ninguna pregunta, procederé a continuar. Cuando hablamos de estructuras, yo tengo la experiencia de que la gente me mira con cara de aburrimiento y piensa, bueno, una estructura es una estructura y qué más da. Es la parte más sencilla o más aburrida de la instalación fotovoltaica. Muchas personas se centran en buscar un buen módulo, un buen inversor, que los cables sean fiables, etcétera, pero la estructura me parece a mí que es para muchos ese gran desconocido. Entonces, cuando hablo de nuestros sistemas, me gusta empezar a hablar de nuestras pinzas universales. Las pinzas universales de Renosol, aquí tenéis dos ejemplos. La primera que ha aparecido es la pinza lateral, la que vino a continuación es la pinza intermedia o fijador intermedio, que viene a sujetar dos paneles. O se sitúa entre dos paneles, mejor dicho. Bien, pues estas pinzas universales son muy interesantes porque son ajustables en altura en un rango de 30 a 50 milímetros. Quiere decir que da igual qué marco tenga el panel o el módulo fotovoltaico que hayáis elegido, porque esta pinza, al ser ajustable, siempre encajará. Muchas veces ha pasado que un instalador está en la cubierta, ha leído la ficha técnica del panel o del módulo que se va a utilizar, ha visto que son 36 milímetros, ha procurado tener las pinzas correspondientes en la obra y al llegar al módulo, al desembalar el módulo, se da cuenta de que el módulo no tiene una altura de 36 milímetros, pero de 41. Eso es un problema, puesto que el instalador tendrá que bajar de la cubierta, ir al almacén, buscar las pinzas que sí corresponden y volver. Otra vez tenemos una pérdida de tiempo que nos ha costado dinero. Bien, con esas pinzas no tenemos ese problema. Es una pinza universal al ser ajustable en la altura. Son solo tres componentes, como podéis ver, se compone del pie, del tornillo y de la pieza que sujeta al módulo, con lo cual el instalador no tiene que meter mano en tres distintas cajitas, sino que solamente es meter la mano en una cajita, sacar la pinza que toque y utilizarla. Con esto, evidentemente, se reducen los costes de almacenaje o se reduce el espacio que nos va a consumir este componente en nuestra furgoneta. Es solamente la pinza lateral, la pinza intermedia y ya está. Y siempre tenemos la seguridad de que nos va a servir para cualquier módulo. La aplicación y el desmontaje se puede realizar sin riesgo a deformar la pinza.
Hay pinzas en el mercado que para quitarlas del perfil de montaje, por ejemplo, hay que utilizar un destornillador para separar las patitas o lo que sea y conseguir quitarlo. No, en este caso, esta pinza solamente hay que apretar un poquito la parte inferior, que son esos patines que vemos, y podemos desplazarlo o sacarlo de su posición con facilidad y con una sola mano. En el penúltimo punto vemos un comentario que dice óptima distribución de la carga gracias a la geometría alternada y clipado interior. Bien, el clipado interior quiere decir que esos patines que comentaba antes se sitúan dentro del perfil, ¿vale? Y el tornillo, cuando lo apretamos, pues hace que el cabezal haga un recorrido de arriba hacia abajo. Bueno, pues entre el cabezal y los patines, cuando se aprieta el tornillo, tenemos unas fuerzas que provienen de ambos lados, desde abajo y desde arriba. Es comparable a la presión que podríamos generar utilizando un sargento. Y eso es una cosa bastante novedosa en cuanto a pinzas o fijadores intermedios y laterales para módulos fotovoltaicos. Se distribuye mucho mejor la fuerza y se sujeta mucho mejor y de forma mucho más sencilla el marco del panel. Evidentemente, la pregunta que sigue es, ¿tenéis estas pinzas en negro para aquellos paneles cuyo marco es negro? Pues evidentemente la respuesta es sí. Así que aquí tenemos un par de elementos que son realmente útiles en cualquier aspecto, tanto para el distribuidor como suministro Sorbuña para mantenerlo en su almacén, como para el instalador ocupando muy poco sitio en su furgoneta y solucionando un problema que siempre puede aparecer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Verificaré el chat. No sé que hay aquí. No hay ninguna pregunta en el chat y tampoco escucho a nadie. Sí. Que Tomás, perdona. Que preguntaba Daniel, ¿acero o aluminio? Bien, volveré atrás. Los cabezales son de aluminio, los pies son de acero, los patines. Este acero no es un acero cualquiera, o sea, no es un acero galvanizado o algo así, es simplemente acero que tiene una capa de protección contra la corrosión. Este tipo de protección contra la corrosión es el mismo que se utiliza en el sector del automóvil, por debajo del chasis del vehículo, para evitar corrosión. Es exactamente el mismo tipo de protección que se utiliza. O sea, riesgo de oxidación realmente no hay. Sabemos, por ejemplo, que existen diferentes tipos de zonas de corrosión. Según donde se encuentre la instalación, sea por ejemplo, una instalación en una zona urbana, estaría dentro de la categoría C3, ¿vale? Con este tipo de protección de corrosión, en esa zona C3, el producto, o la pinza en este caso, tendría una longevidad de hasta 79 años. C4 ya sería más cercano a la costa, a 1 kilómetro de la costa, y aquí bajaríamos de los 79 años a 27. ¿Vale? Siempre estamos en una zona verde, sin riesgo. ¿Sí? Puedes seguir. Bien. Pues continuaré. Pues habéis visto que estas pinzas o fijadores intermedios o laterales realmente son una gran cosa, pero quisiera plantear una pregunta. ¿Alguien cree que es posible superar esto? Sí. Muchos de vosotros estáis en lo cierto, la respuesta es claramente sí. Puesto que si cogemos y sumamos el fijador lateral con el fijador intermedio, lo que obtenemos es una cosa que se llama RS1. Y el RS1 es la combinación de ambas pinzas, que tiene este aspecto. RS1, RS por nuestra marca, Renusol, y 1
porque es solamente uno el que necesitamos. Como podéis ver en la imagen superior, esta pinza está actuando como fijador intermedio o como pinza intermedia entre dos paneles, y en la imagen inferior la misma pinza está actuando como pinza lateral. Solamente se trata de girar el cabezal 90 grados, como se muestra en esta imagen. Sigue siendo una pinza ajustable en altura, en el rango de 30 a 50 milímetros. El pie es exactamente el mismo. Lo único es que solamente hay que girar el cabezal 90 grados. Esta es una pinza bastante única en el mercado de las estructuras, desarrollada por nosotros y que Suministros Orduña ya tiene en su almacén. Aquí lo lanzamos, esta pinza la lanzamos oficialmente en una feria de Londres a principios de marzo. Las primeras reacciones que vimos de los instaladores que nos visitaron fue, bueno, pues, oye, pienso que voy a tener 20 o 30 unidades de esta pinza en mi furgoneta como recambio, porque si algún día me quedo sin pinza lateral o me quedo sin pinza intermedia, siempre sé que puedo contar con esta pinza. Un primer feedback de los instaladores británicos. Bien, ¿hay alguna pregunta por aquí al respecto de esta pinza? Sí, Tomás, de momento pregunta sobre la pinza no, pero luego yo creo, no sé si esta pregunta era sobre el tema de la zona marítima, si la estructura estaría recomendada para zonas con unas distancias a la costa de entre 5 y 10 kilómetros. Sí, incluso a 1 kilómetro, sí. Vale, de acuerdo. Muy bien. De momento puede seguir. Si alguien desea recibir información escrita sobre el grado o el tipo de protección contra corrosión que hemos aplicado a nuestros sistemas, por favor que me lo solicite, que con mucho gusto enviaré por correo electrónico. Muy bien. Siguiente tema. Aquí tenemos una imagen muy bonita enseñando lo que es la primera instalación este-oeste utilizando nuestro sistema de CS10 en Londres. Bueno, la verdad es que si alguien reconoce este logo que acaba de salir, no existe. Esta instalación es un truco Photoshop, un montaje Photoshop, pero la verdad es que queda muy resultón, ¿no es así? Bueno, hecha la bromita. Durante los últimos años hemos estado planteándonos siempre seriamente la opción de instalaciones fotovoltaicas encaradas hacia el sur. Entonces, ahora os estoy hablando de un sistema este-oeste y la pregunta que se nos plantea es ¿por qué este-oeste? Bueno, para muchos es obvio, quizá para alguien no lo es, así que hemos hecho este pequeño gráfico dando a entender por qué una instalación este-oeste es una interesante opción. Vemos que el sol sale en el este y se pone en el oeste. Colocando los paneles en esta posición, pues obtenemos una producción de energía, de electricidad, más suave y continuada. Vale, este gráfico es bastante artesanal. Pasaré a este. No he podido traducir del inglés al castellano por falta de tiempo, pero lo que sí es interesante aquí estamos comparando una instalación orientada hacia el sur con una instalación orientada este-oeste. ¿Vale? Aquí en este cuadro superior vemos una clásica instalación orientada hacia el sur y aquí abajo una este-oeste. El gráfico nos muestra dos rayitas, dos curvas. La roja es la que corresponde a la instalación orientada hacia el sur y la azul es la que representa la producción de electricidad o energía en un sistema este-oeste. Como veis, la curva azul empieza una producción un poquito anterior, o sea, más antes en el tiempo, y acaba también un poquito más tarde en el día. La producción
de una instalación orientada hacia el sur tiene un ascenso mucho más pronunciado hacia el mediodía, lo cual, según qué subestaciones, puede provocar algún problema, como ha sucedido en otros países. Entonces es una producción mucho más continuada y más suave. Empezamos antes en la mañana con la producción energética y acabamos un poquito más tarde. Lo que también vemos es que con un sistema este-oeste es posible colocar más paneles por metro cuadrado que con un sistema orientado al sur. El sistema orientado al sur siempre necesita guardar una distancia entre filas, la cual pues, consume un espacio bastante importante. Entonces, iremos comparando los tres valores, el número de paneles, la producción de la planta aumenta considerablemente. Es decir, podemos colocar hasta el 43% más de módulos en una instalación este-oeste que en una instalación orientada hacia el sur. Son valores bastante obvios. Vale, esto como explicación en cuanto a por qué este-oeste. Pero nosotros lo que no hemos inventado el sistema este-oeste, lo que hemos inventado nosotros es el sistema FS10, que es el que veis aquí, y se compone realmente de estos elementos. Es decir, 5 elementos como mucho. Tenemos una corona en la parte superior, una manga que es un tubo de aluminio, el bloque de cemento que es eso, un bloque de cemento, una varilla roscada que viene producido desde abajo a través del bloque de cemento y una esfera de protección para proteger la cubierta. Estas dos imágenes intentan daros una idea de cómo funciona o cómo se instala el sistema. ¿Vale? Como podéis ver, hay unas coronas, un poquito atrás aquí, en esta diapositiva, veis que tenemos unos bloques de hormigón y unos pilares que son más altos que otros. La distancia, pues a la altura de cada pilar nos está dando una elevación de los paneles a 10 grados. De ahí el nombre FS10. La inclinación de los módulos es a 10 grados. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo fijamos el panel sobre estas coronas. Como podéis ver, aquí tenemos una especie de pequeña nariz. Bueno, pues nosotros utilizaremos el propio marco del panel para hacer la fijación. Tenéis que imaginaros que este bloque de hormigón pesa 10 kilos, que es un peso estándar o inicial. Este bloque de hormigón lo vendemos junto con el sistema y tiene un peso estándar, como ya digo, de 10 kilos. 10 kilos son fáciles de mover, entonces ahora veréis un movimiento, ¿vale? No es parece que es el panel el que se mueve, pero en realidad es el bloque de hormigón con la corona que la estamos moviendo hacia nosotros. ¿De acuerdo? Una vez realizado eso, esta nariz aquí está introduciendo dentro del marco del panel. Acto seguido, utilizaremos la única herramienta que necesitamos para este sistema, que es una llave del 13, y levantaremos estas costillas, que lo llamo así, para bloquear el módulo. Vuelvo atrás, tiramos la corona hacia nosotros, con la llave del 13 levantamos un par de costillas, conseguimos que el panel esté bloqueado completamente. Entonces, vuelvo atrás a esta parte de aquí. Esto es realmente todo lo que necesitamos. Las coronas superiores e inferiores, las mangas, bloque de cemento, la varilla roscada y la esfera de protección, nada más. Aquí no tenemos largos perfiles de montaje, esos perfiles de 6 metros que son tan difíciles de gestionar en una cubierta. No, solamente esas coronas, estos bloques de cemento como lastre y ya está. Entonces, FS10 es un sistema lastrado, es un sistema para cubiertas planas, solo requiere una herramienta y es universal para cualquier tipo de módulo embarcado.
Aquí vemos una imagen de la primera instalación que se realizó en Alemania utilizando este sistema. Cabe decir que este sistema también lo desarrollamos con ayuda de un número de instaladores alemanes experimentados que nos fueron indicando qué cosas habíamos hecho bien y qué cosas se tenían que mejorar. Aquí tenemos otras imágenes cedidas por una empresa británica, Eversol, que hizo esta instalación a principios de este año. Resumiendo, es, como ya decía, un sistema este-oeste lastrado para cubiertas planas, permite instalar muchos más módulos por metro cuadrado que un sistema orientado hacia el sur. Gracias a los 10 grados de elevación, los requerimientos de lastre son muy bajos. El tiempo de instalación, como podéis imaginaros, es muy corto, ya que solo son 4 componentes principales o 5. No se usa ni un solo perfil, de esos que comentaba yo, de perfiles de 3 metros o de 6 metros, y solamente es necesaria una herramienta, esta llave del 13, nada más. Me imagino que la pregunta que os estáis planteando es el tema del lastre. Antes comenté que tenemos una herramienta online, el configurador web. Bueno, pues esta herramienta online es la que podéis usar también para obtener un plano de lastre. Este plano de lastre os proporciona información sobre cuántos kilos de lastre tenéis que añadir. Es decir, sabéis que el bloque de hormigón tiene un peso estándar de 10 kilos, pues bien, el sistema online que nosotros tenemos puede decirnos, por ejemplo, que en una esquina sean necesarios 45 kilos. Bueno, pues sabiendo que ya tenemos 10, sabemos que tenemos que añadir 35. ¿Vale? ¿Cómo añadir lastre? Pues existen varias opciones. Os voy a enseñar ahora. Aquí tenemos el ejemplo de un plano de lastres. La letra G es la que nos muestra el peso del sistema en sí, el peso del panel, cables y demás. Y la B es el peso que tenemos que añadir. Poner 26 kilos, para añadir 26 kilos o 40 kilos, a veces son números muy precisos, pero bueno, es aproximadamente lo que tenemos que añadir. Aquí tenemos unas imágenes que nos muestran cómo podemos añadir lastre en las zonas más expuestas. Las zonas más expuestas, evidentemente, son las que se encuentran en el perímetro de la instalación. En el centro de la instalación fotovoltaica, con los lastres de 10 kilos estándar, ya es suficiente. Aquí arriba a la izquierda vemos una pieza metálica con su número de referencia, o si os lo queréis anotar. Es el que vemos aplicado justo en la imagen de debajo. Es decir, es utilizar dos piezas metálicas de estas, colocarla encima de el bloque de cemento de 10 kilos que suministramos de forma estándar, y eso nos permitirá, nos dará una nueva superficie donde colocar más lastre. Como se quiere utilizar este accesorio, pues abajo a la derecha tenemos otra forma de añadir lastre. Bien, con esto concluyo la presentación de nuestro sistema este-oeste FS10. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Sí, Tomás, bueno, como has comentado, puedes ir añadiendo lastres. Los lastres que vas añadiendo, ¿hasta qué velocidades de viento me has dicho que es como lo estáis diseñando? Bueno, nosotros, en el momento en el que desarrollamos este sistema, hicimos las cosas como deben hacerse y sometimos el sistema FS10 a uno de esos canales de viento un test de canal de viento tan caros, que cuestan unos 100.000 euros aproximadamente. Entonces, con este test de canal de viento, lo que hemos conseguido es saberlo todo al respecto de los valores de lastre. Sabemos cómo se comporta el sistema FS10, sabemos que la inclinación de 10 grados de los paneles son los que ayudan realmente a mantener los valores de lastre realmente bajos. No tenemos un máximo de carga de viento
identificado como tal. Es decir, depende de muchos factores. Una cosa es la carga de viento que haya en la zona, otra cosa es la altura del edificio. Entonces, también juega un papel importante el parapeto que pueda haber en el edificio, en la fachada del edificio. Entonces, todo esto juega un papel importante y no os podría decir que más allá de 29 metros por segundo no se puede utilizar. Es posible que sí, depende de dónde se esté haciendo la instalación. Vale. Vale, dos preguntas. La primera de Jesús. Bueno, ahora cuando respondas verá Jesús que sois una empresa alemana. Me comenta a ver si podría eliminarse los lastres e ir con varilla roscada contra el soporte. Si la base, bueno, si la base es de acero sobre todo, si podría ir con varilla, aunque en principio dirá. Te dejo la respuesta. Sí, obviamente es una opción. Nosotros tenemos un sistema, si hemos desarrollado un sistema lastrado, básicamente es porque hemos querido evitar perforar la cubierta, porque sabemos que perforar la cubierta siempre implica un riesgo de filtraciones de agua. Ahora, si alguien quiere perforar la cubierta y entrar en esa dinámica de arriesgarse a tener filtraciones de agua, por supuesto, es una opción. El sistema FS10 nuestro, aparte del bloque de hormigón, tiene como opción una placa metálica que está hecha a medida para sujetar o soportar la manga y la corona y tenemos varillas roscadas hechas a medida también, pero no es realmente para que esa placa metálica sea atornillada a la cubierta, es simplemente por si es una alternativa al lastrado. Que esa placa metálica es un poquito más grande en dimensiones que el bloque de hormigón y permite colocar pues, más lastre encima de esa placa. Pero insisto, si lo hemos lastrado es porque queremos evitar la perforación de la cubierta. Vale. ¿Puedes hacerme un favor y poner la diapositiva donde había la comparativa de módulos que cabían por cubierta con este sistema? Sí, aquí. Mira, me está comentando Jorge. A ver, un segundo, perdona que se me ha ido el chat. Pero bueno, dos ideas. Un poco si la producción era la misma con un sistema este-oeste que con un sistema sur. Lo que vamos a ver en la diapositiva, que esto es un poco más, corrígeme si me equivoco, hay un factor. Vamos a tener menos producción. Vemos que en el caso 1 cabían 88 módulos, mientras que con la posición este-oeste caben 126. De esos 126 deducimos que tenemos un 43% más de producción, que vendría a ser que en lugar de los 100 estaríamos con 140, en lugar de 100 módulos, sobre 100 módulos en lugar de 100, nos habrían entrado en la cubierta 143 módulos. Sobre los kilovatios producidos, kilovatios hora producido, veríamos cómo hay un incremento de la producción de la instalación de un 32%, es decir, en lugar de estar sobre 100 kilovatios, estaríamos sobre 132. Dicho de otra manera, cuando dividimos los 143 entre 132, estamos en un 8,3% de diferencia negativa. Cuando digo negativa, estamos sacando un 8% menos de energía por kilovatio. Sobre esto, que dices, oye, hay menos energía, estaríamos con dos factores que tenderían a compensarlo, o tres factores. Uno, tiempo de montaje. Si estuviésemos vendiendo, o dicho de otra manera, si lo que estuviésemos vendiendo son 100 kilovatios al sur, con el FS10 lo que tendríamos es, para darle la misma energía al cliente, que vender unos 108 kilovatios al este-oeste. Esos 108 kilovatios, debido a la distribución de horas, nos seguirían entrando sobre el mismo inversor, es decir, si para los 100 kilovatios pico iniciales habíamos utilizado 90 kilovatios o 85 kilovatios de inversor de red, aquí para estos 108 probablemente el mismo inversor
debería ser más que suficiente porque hay mucho menos riesgo de saturarlo. Sobre ese 8%, como decía, tenemos un factor de tiempo de montaje. Tendremos un factor muy importante en la solución, que es el no haber perforado cubierta, que eso para el cliente final le da un plus. Y dentro de no haber perforado cubierta tenemos un factor muy importante de cara a ingeniería, que es que los lastres de soportación de todo el sistema se ven reducidos notablemente. Con lo cual, una limitación teórica de cargas de tener los módulos levantados a 30 grados sur, por el tema de aire que pueda entrar por detrás, podríamos hablar que los 108 kilovatios, el peso, no sé si tienes una valoración o tienes algún cálculo de cuánto se ha podido reducir el peso por kilovatio para la cubierta. No tengo ahora ninguna mano, pero bueno, salta a la vista de que sí, el impacto del viento es mayor a una elevación de 30 grados que no a 10. Vale. Entonces, dentro de estos factores tendríamos un tiempo de montaje, tenemos la posibilidad de evitar perforar cubierta y al tiempo que evitamos perforar cubierta, evitamos sobrecargar o las limitaciones de peso sobre cubierta a la hora de lastrar nuevas instalaciones. El coste de la solución al estar compartiendo una estructura muy compacta, aprovechando los soportes del que mira al este frente al que mira al oeste, es decir, unos 2 anclajes, 3 anclajes por módulo, creo, si no me falla. No, son como dos soportes y un poco por módulo, al estarlo compartiendo, por ejemplo, en esta foto, tendríamos los 2 iniciales, los segundos 2 del medio, que valen para el segundo módulo, los segundos 2 valen para el tercero, los segundos 2 valen para el cuarto, más los 2 últimos. Estaríamos Exacto. Entonces, los costes de estructura pueden incluso, la reducción de costes de estructura frente al coste de estructura de todo al sur puede compensar ese 8% del módulo. El ángulo es de 10 grados, es fijo, está optimizado un poco. Las producciones, a diferencia del sur, donde el óptimo está a 30 grados, las producciones en direcciones este-oeste no están lejos del óptimo con los 10 grados. Es decir, un ángulo bajo favorece o no perjudica la producción mirando al este, a diferencia de lo que podría pasar mirando al sur. Con lo cual ahí no moveríamos el ángulo, aparte de que técnicamente la solución está pensada y diseñada para los 10 grados. Y un segundo que tengo aquí la otra pregunta que se me ha ido. Perdonadme. Sí, bueno, había una pregunta. Esta solución es específica para cubierta plana. Ahora veremos otras soluciones para cubierta inclinada con tomas. Y yo creo que las ideas principales es esas. Sí, hay menos producción por kilovatio hora por kilovatio pico, aunque tiene mejor distribución horaria al este-oeste, incluso si lo visualizamos de cara a un autoconsumo, una instalación de autoconsumo industrial. Exacto. Eso que iba a comentar como final, el tema del autoconsumo es quizá el tema clave del sistema FS10, debido a que podemos poner muchos más paneles en la cubierta que no con un sistema orientado al sur. Pues, de cara al autoconsumo es realmente un sistema muy interesante. Vale, yo creo que con eso, déjame consultar a ver si veo otra pregunta y si no puedes seguir y las otras ahora que se las encuentro, las hacemos al final del siguiente bloque. Como quieras. Venga. Muy bien. Señalar que tenemos una página web dedicada a este sistema, se llama Best for East West, o sea, mejor para este-oeste.com. Ahí encontraréis todo tipo de información complementaria. Bien, pues, como hemos visto. Ahora empezaremos a hablar del sistema Metasole. Seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Es un sistema realmente ingenioso, práctico, sencillo y muy interesante de cara a instalaciones sobre cubiertas industriales. Hemos cambiado un poquito
nomenclatura de este sistema, antes se llamaba Metasole, lo hemos reducido a MS Plus. Ese es el sistema que utilizaremos para instalar paneles de forma horizontal o apaisada sobre cubiertas de chapa trapezoidal. La chapa trapezoidal puede tener un grosor a partir de 0,4 milímetros, que es realmente fino, realmente delgado, hasta llegar a un máximo de 1,5 milímetros, que es bastante poco habitual, la verdad. Solamente encontramos chapas trapezoidales de 0,55, 0,65 milímetros de espesor. Ahí se encuentra el estándar. Por supuesto, hay excepciones. Entonces, aquí realmente tenemos solo 4 componentes. Otra vez, no necesitamos ningún perfil de montaje. Es un montaje rápido y muy sencillo. Tiene un peso de solamente 1,3 kilos por cada kilovatio. Es estanco gracias a un recubrimiento EPDM que tiene en la parte inferior, es decir, es un EPDM que nos encontraremos, digamos, entre el metasole y la chapa trapezoidal. No es necesario hacer ningún tipo de pretaladro. El tornillo que utilizamos es un tornillo con una punta especial que no rompe el material, sino que lo expande. Es un tornillo que tenemos que utilizar justamente en ese rango que ya he comentado, de 0,4 a 1,5 milímetros. Y, como no, pues, cuenta con todo tipo de certificaciones europeas y locales, vamos a decir, por cada país. Bueno, esto ya es más bien una anécdota, dado que se hizo en condiciones de laboratorio, sin lluvia, sin viento, cubierto con calefacción. Pero bueno, en cualquier caso, en junio del 2013 batimos un récord. Fue una prueba que organizó la revista industrial TV Magazine y se trataba de instalar 2 kilovatios, es decir, 8 módulos en una cubierta industrial, y con el sistema Metasole conseguimos hacer esta tarea en solamente 9 minutos y 3 segundos. Aquí tenemos una instalación de 2 megavatios realizada en el Reino Unido, en lo que es un almacén y también academia de formación de una empresa bastante conocida llamada Wolseley. Otro ejemplo, también es medio megavatio en el Reino Unido. Y esta es muy curiosa, es un edificio en forma de pirámide, está en Escocia, aquí se colocaron 48 kilovatios, también utilizando el sistema Metasole. No sé realmente qué fue más curioso aquí, si los paneles de plástico de forma triangular, que son paneles que evidentemente no funcionan, o si fue la estructura que se utilizó para poder acceder a toda la parte de las dos cubiertas. Me refiero al andamio. Pero en cualquier caso es bastante curioso. Obviamente la parte norte es la que sí tiene ventanas y la gente que trabaja en este edificio puede ver un poquito la luz exterior. Bien, comentaba antes que el sistema Metasole era para fijar paneles sobre chapa trapezoidal en forma apaisada o horizontal. Desde que existe Metasole, la gente nos ha ido preguntando, bueno, ¿qué hago si quiero fijar el panel en posición vertical? La respuesta hasta entonces siempre era, bueno, pues lo que tienes que hacer es hablar con el fabricante del panel y ver si te permite hacer la fijación por el lado estrecho del módulo. Creo que hace 3 o 4 años la mayoría de los fabricantes de módulos decían, no, la fijación de mi panel tiene que ser siempre por el lado largo del módulo y nunca por el lado estrecho, porque bueno, si el módulo es muy largo, o hay presiones de viento y succiones de viento, el marco del panel podría doblarse, o sí, doblarse, escuchar la palabra, y podría escaparse de los puntos de fijación. Bueno, vale, pues queremos seguir con la pauta de realizar la fijación por el lado largo del módulo. Así que hemos desarrollado un Metasole para fijar módulos en vertical. Y tiene este aspecto. Aquí lo veis como imagen, o imagen 3D incluso diría.
no puedes hacer una imagen muy exacta de cómo es, pero bueno, es como el Metasole que comentaba antes, solo que lo hemos girado 90 grados y lo hemos hecho un poquito más largo. Este que veis aquí tiene una longitud de 12,5 centímetros, pues el Metasole para dejar paneles vertical, tiene una longitud de 35 milímetros. Hicimos un estudio de mercado para saber cuáles son las distancias entre grecas más habituales. Estuvimos analizando más de 200 tipos de chapas trapezoidales y concluimos que la distancia o la longitud de 35 milímetros era en promedio una longitud ideal para cubrir un 80-90% de las chapas trapezoidales que existen en el mercado. Con lo cual, ese es el sistema de fijación. Como veis, el sistema Metasole por pre o vertical consiste en girarlo 90 grados y hacer que esté asentado encima de 2 grecas. Por ello que comentaba antes que la distancia entre grecas era importante y fue necesario hacer ese estudio de mercado para averiguar cuáles son las distancias entre grecas más comunes. Entonces, con 35 grados, 35 centímetros de longitud de este sistema Metasole, sabemos que tenemos holgura para utilizarlo en cualquier tipo de chapa trapezoidal. Vemos en esta imagen como los módulos están situados de forma vertical. En la imagen también vemos que estamos utilizando la pinza RS1, que es universal, que os comenté antes. La instalación salta a la vista, que es muy sencilla. En lugar de 2 tornillos, aquí utilizaremos 4. El sistema no está precargado, ¿vale? Con lo cual hay un pequeño canalín acanalado aquí que nos sirve como guía para saber dónde realizar el talado. Esos tornillos son autotaladrantes, entonces depende de dónde esté la greca, pues podemos utilizar el tornillo en la posición que sea conveniente. Y efectivamente también este sistema lleva un recubrimiento EPDM por debajo para garantizar la estanquidad. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto al Metasole? Sí, dos cosillas. Sí, que además, bueno, la primera un poco porque está duplicada. Es confirmar que los tornillos autorroscantes solamente fijan a chapa y no a correas. Correcto, es así. Sí, sé que cuesta creerlo, pero realmente el Metasole se fija sobre la cubierta, sobre la chapa trapezoidal. No vamos a buscar ninguna viga, ninguna correa, nada, directamente a la chapa. Vale, en este sentido, no sé si de vuestra experiencia habéis contestado de que en algún momento se refuerce la fijación de la chapa o del panel sándwich contra las correas en algunos puntos. No. Vale, todo esto entiendo que es porque al ser coplanar las cargas bueno, el efecto vela no hay y el efecto succión está analizado un poco el esfuerzo que puede haber por Metasole. Correcto. Vale. Para aquellas personas escépticas, tenemos también un arsenal de informes redactados por institutos independientes, universidades, quienes han realizado por encargo nuestro pruebas de esfuerzo del sistema Metasole, pruebas también de estanquidad, con lo cual si alguien desea obtener esta información, tenerla por escrito, con mucho gusto os la enviaré. Vale. Y luego me preguntaba Isaac sobre el tema de la refrigeración de los paneles. Bueno, la pregunta me la hacía originalmente sobre el FS10, al ir un poco con un ángulo más bajo y con menos ventilación trasera,
Pero bueno, Ujú. y bueno, yo creo que es también interesante trasladarla al Metasole, que aquí sí que un poco todo el tema de coeficientes de temperatura del panel y el tipo de panel que se esté utilizando sí que será importante. Ujú. Sí, la pregunta, por supuesto, está totalmente justificada. El tema de la ventilación de los paneles es un tema muy importante y tampoco lo hemos perdido de vista. Eh, Paso por paso, el sistema Metasole, tal como lo vemos aquí en esta imagen, eh, el Metasole o la chapita esta, que es realmente el Metasole, tiene una altura de 14 milímetros. Estos 14 milímetros están situados encima de la greca, ¿vale? Y justo encima del Metasole ya vendría apoyado el módulo. Con lo cual, si tenemos una altura de greca X, le añadimos los 14 milímetros del Metasole, ese será el espacio que tendremos detrás del módulo como ventilación. Los 14 milímetros admito que nos lo ponen un poquito difícil, pero solamente un poquito, para pasar los cables detrás del panel. Pero también para esto, en cuanto a los valores de ventilación, tenemos una documentación técnica disponible para satisfacer la curiosidad de muchos y aumentar el grado de confianza en el producto. Sabiendo esto, Sí. bueno, quizás esta imagen es incluso mejor para explicar lo que estaba diciendo, ¿no? Pero sabiendo esto, de que la ventilación de los paneles es importante, cuando desarrollamos este Metasole para fijar los módulos en vertical, también aprovechamos para mejorar este punto. O sea, si el grado de ventilación de los módulos ya era bueno, con este sistema es aún mejor, puesto que la altura que tiene es el doble. Estamos en 30 milímetros de altura de este sistema, con lo cual la ventilación aquí es incluso mejor. Vale. Con el tema del panel sándwich, que me pregunta Fernando, todo sería analizar el grosor del panel sándwich y un poco... Exacto. Son dos partes. Una, verificar cuál es el grosor de la chapa metálica que se está utilizando en ese sándwich. Y la segunda cosa es una cosa que nosotros recomendamos encarecidamente, más que nada para evitar problemas, es contactar con el fabricante del panel sándwich y obtener su OK para taladrar su panel sándwich. El fabricante de panel sándwich tiene sus garantías de estanqueidad y garantías de aislamiento. Entonces, si hacemos una perforación, esta garantía quizá podría quedar anulada. Entonces, es solamente una recomendación, contactar con el panel sándwich, con el fabricante del panel sándwich, si se conoce quién es, y asegurarse el tiro con esto. Por experiencia sabemos que la mayoría de fabricantes de panel sándwich no tienen ningún inconveniente, algunos no saben de qué estáis hablando y que le podáis enviar la información que yo os puedo enviar en cuanto al sistema Metasole. Una vez lo analizan, no tienen ningún inconveniente. Vale, correcto. Pues yo creo que de momento puedes seguir. Gracias. Bien, siguiente tema habla de nuestro ya famoso sistema Console, hoy en día llamado Console Plus. Digo que es famoso porque es realmente la primera estructura que desarrollamos para el soporte de módulos. Entonces es famoso por eso, porque es nuestro buque insignia o nuestro producto emblemático. El Console es un sistema lastrado para cubetas planas. Otra vez, como es lastrado, lo que intentamos aquí es evitar perforar la cubierta. Es un sistema orientado al sur. Consiste en fijar paneles sobre cada una de estas unidades. Como podéis ver en esta foto, en la parte central del Console es esto, una bañera de plástico. El plástico es polietileno de alta densidad. Es un material que se ha utilizado muchísimo en las últimas décadas en la industria de las tuberías
con lo cual es un material perfecto para ser utilizado en cubiertas para soportar paneles fotovoltaicos. Console Plus nos está dando una elevación de 15 grados. Antiguamente teníamos otra console donde la elevación era de 25 grados, pero decidimos parar la producción de ese console ya que se estaba pidiendo cada vez menos. La razón por la que se pedía cada vez menos el console de 25 grados de elevación, empezó a pedirse más el console de 15 grados, es bastante obvio. Con 15 grados conseguimos reducir la distancia entre filas. Sí, siguen existiendo empresas y personas que echan mucho de menos el console con 25 grados de elevación, pero bueno, la decisión de la compañía parar la producción de ese console con 25 grados y mantener solamente el que vemos, el console Plus, que tiene una elevación de 15 grados. El interior del console pues, sirve para introducir el lastre, tal como vemos en la imagen superior derecha, que ahora ampliaremos un poquito. Los ejemplos de estas instaladas. Y aquí es realmente el proceso de instalación del console. Tenemos el console vacío, que por cierto se suministra apilado, se pueden apilar uno dentro de otro, viajan sobre un pallet, son muy ligeros, el console lo podemos levantar con una sola mano. Entonces se trata en el primer paso de colocarlo en su posición final y es preciso, si alguien lo requiere, pues podemos poner también una esfera protectora debajo del console. A continuación añadimos el lastre. La pregunta siempre es la misma, ¿cuántos kilos de lastre? Pues la respuesta también siempre es la misma. Se utiliza nuestro configurador web, se introducen los datos que se solicitan y el configurador web producirá un plano de lastres indicándonos exactamente cuántos kilos de lastre hay que colocar. Nuevamente, en el perímetro de la instalación hacen falta más kilos de lastre que en el interior. En el interior incluso puede haber consoles que no llevan nada de lastre. El tercer paso es colocar el panel encima del console. En esta ilustración, en esta fotografía, veis que el módulo tiene unos perfiles de aluminio. Esos son los perfiles de aluminio que se tienen que colocar en la parte trasera del módulo. Los módulos, por lo general, tienen unas perforaciones de montaje. No todos lo llevan, pero la mayoría, 80% de los paneles que en el mercado hoy en día tienen esos orificios para el montaje. Entonces, utilizamos ese orificio para fijar esos dos perfiles de aluminio. Una vez realizado esto, pues ya procedemos al paso número 3, es colocar el panel encima de console, y en el cuarto paso vemos cómo se está aplicando un tornillo autorroscante con ayuda de un clip. Entonces, son 4 tornillos autorroscantes y la instalación está completada. En las dos imágenes superiores veis estos rebajes. No sé si veis el cursor que yo estoy moviendo, pero bueno, en los laterales izquierdo y derecho del console hay unos espacios rebajados. Ese es el espacio que utilizaríamos para pasar los cables, y el rebaje que hay en las partes superiores e inferiores del console pues son canales de ventilación. Entonces aquí también estamos hablando de garantizar una ventilación mínima del panel, del módulo. Está claro que no es una estructura triangular y está claro que el módulo no está perfectamente expuesto al aire, está más bien encima de un cajón, está cerrado. Los valores de ventilación no son comparables. Si una estructura triangular nos da, por decir unas cifras, una ventilación del 100%, aquí tenemos una ventilación de solamente el 97%. Pero ese 3% de diferencia tampoco es que tenga una repercusión negativa sobre el comportamiento del módulo o la producción del módulo. Razón es, y eso son las mediciones que hizo un cliente alemán nuestro hace unos años, estuvo midiendo las temperaturas interiores y exteriores, comparándolas durante un tiempo, y se dio cuenta de que no había diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. La razón es la ventilación, los canales de ventilación que hay, pero también el lastre absorbe las temperaturas bajas que se producen durante la noche,
las va perdiendo durante la primera mitad del día, con lo cual eso contrarrestaba las temperaturas elevadas del interior. ¿Vale? Hasta aquí el tema del console. Si hay alguna pregunta. Sí, Tomás, un segundo. Sí. Vale, me preguntaba Jorge si había diferentes medidas de los Console Plus para diferentes paneles, que actualmente el Console Plus, bueno, respóndelo tú si quieres. Lo responderé tú, aunque sé que la respuesta la tienes tú también. Sí. El Console Plus existe solamente en un tamaño, es adecuado para paneles o módulos de 60 células, tiene un ancho de 1 metro aproximadamente, longitud de 1,70 m. Vale. Si en un momento dado se intenta utilizar un módulo de 72 células de 2 metros, de los de 300 vatios, sobresaldría el módulo y, bueno, y al fabricante no nos gustará mucho, ¿no, Tomás? Si con el fabricante te refieres a Renusol, Sí. En efecto, no nos gustará mucho que el módulo sobresalga del console. Vale, Porque los cálculos de lastre que hemos hecho se basan en eso, en que el módulo sea con mínimo tan grande como el console. Vale, y con módulos más pequeños, lo que vendría a ser también 72 células, 200 vatios, tampoco va a quedar el módulo, va a sobrar console y tampoco desde Renusol dirán aquí también que tampoco. la estética no es tampoco la más adecuada, aparte de que nos comerá sitio en la cubierta. Vale. Por lo demás, un poco, bueno, pues la tendencia en el mercado, tanto por costes, fiabilidad de los fabricantes y demás, es trabajar mayoritariamente con módulos de 60 células, al menos en Europa, aunque en REC también han sacado módulo de 72 células, pero más enfocado en mercados en USA. Y luego, si alguno lo tiene pensado utilizar con módulos tipo SunPower, pues bueno, tenemos experiencias con los 327 que la medida sí que encaja. Es prácticamente muy similar a lo que es el módulo de 60 células y no habría problema. De acuerdo, podemos seguir. Muy bien, he puesto esta imagen aquí solamente para demostrar una cosa curiosa, es que el console fue desarrollado directamente para instalaciones fotovoltaicas sobre cubiertas planas y sin realmente quererlo, hay quien lo ha usado también como instalación sobre suelo. ¿Vale? Lo mismo, por cierto, anécdota, pasó con el sistema este-oeste, FS10, hace, no sé, a principios de marzo, una empresa en el Reino Unido instaló 200 kilovatios utilizando nuestro sistema este-oeste. Bueno, es su elección. Pues son cosas que pasan. Al final, desarrollo es una cosa pensando en cubiertas planas y hay quien lo aplica en otros terrenos. Sí, yo, de todas formas, sí, Tomás, como una coletilla también comercial que hay veces que no lo tenemos en cuenta, en este tipo de costes de estructura, no sé si ahora pasarás luego a ver también los Trisole, todos estos sistemas que no llevan varilla, no van anclados, os invito a los clientes a que contabilicéis, cuando damos el precio de la estructura, no incluimos, muchas veces no incluimos la varilla y no incluimos el taco químico y no incluimos el tiempo del operario en perforar cada uno de los taladros necesarios. Esto, hay veces que el coste por vatio pico instalado es significativo. Es decir, estaríamos, yo creo, desde nuestro punto de vista de distribución, sin ser expertos en taco químico, que estaríamos por encima de los 2-3 céntimos por vatio pico, lo que es taco químico, varilla y tiempo de montaje. Con lo cual, a la hora de valorar las soluciones, sí que es importante tenerlo en cuenta. Ya. Muy bien. Bueno, pues ahora daremos paso a hablar del sistema VarioSole Plus, el cual también hemos rebautizado como VS Plus, que es un sistema coplanar,
tanto para cubierta residencial como para cubierta industrial, nada. Y como veis en esta imagen, pues Variosole o VS Plus es un sistema coplanar sobre todo para cubierta residencial. En esa cubierta residencial pues nos podemos encontrar con infinidad de escenarios y sobre todo tejas. Pues, según la geometría de la teja, pues habrá que tener el sistema de anclaje correspondiente. Y no es lo mismo una cubierta residencial en Alemania que una cubierta residencial en España, o en Italia, o en Portugal. Es bastante distinto. Entonces, nosotros podemos decir con bastante orgullo de que tenemos soluciones para todo tipo de aplicaciones, dado que lo que comentaba al principio de todo, nuestra curva de aprendizaje nos ha llevado a varios países y aprender cómo se construyen cubiertas en los distintos países y hemos tenido que adaptarnos para poder ofrecer soluciones. Entonces, como decía, ganchos salvatejas para todo tipo de tejas, pues en el curso de los últimos años hemos ido coleccionando un sinfín de formas geométricas para cubrir esas necesidades. En el Reino Unido también hemos aprendido y nos hemos llevado sorpresas y bueno, pues este año hemos desarrollado estos 3 nuevos ganchos salvatejas específicamente para cubrir las necesidades del mercado británico. Entonces veis que soluciones las hemos encontrado y las tenemos en nuestro catálogo y están a disposición de todos. Voy a centrarme un momento en esos 3 últimos ganchos salvatejas que hemos desarrollado para el mercado británico, más que nada porque quiero explicaros qué partes son las importantes en un gancho salvatejas. Como es un desarrollo bastante reciente, tenemos la información bastante actualizada. Como veis aquí, también es una diapositiva que hemos sacado de la presentación que hemos hecho para el Reino Unido. En la parte superior vemos 4 ejemplos de tejas que se utilizan comúnmente en el Reino Unido y vemos cómo estos 3 o 4 ganchos salvatejas que hemos desarrollado pues encajan, pues, son adecuados para este tipo de tejas. ¿Qué es lo que era relevante aquí? Pues, por un lado, lo importante era el ancho del gancho salvatejas. Hemos adaptado, pues, 16% más ancho que los anteriores. Siempre, ahora estábamos en 35 milímetros de anchura del gancho. También aquí lo que es el pie del gancho salvatejas lo hemos adaptado para que pudiese alojarse entre 2 correas. La distancia entre correas en el Reino Unido es bastante estrechita. También, pues, unas perforaciones las hemos aumentado y las hemos desviado un poquito para que podamos siempre encontrar espacio para 2 tornillos sobre lo que sería la cubierta de madera. Y también el ángulo del gancho salvatejas juega un papel muy importante. Nos dimos cuenta de que muchos ganchos salvatejas se apoyan directamente en la teja. Entonces, claro, al tener presiones de viento, se produce una vibración y en muchas ocasiones causa que la teja se rompa. Entonces nosotros aquí tenemos 3 distintos ángulos y sabemos que el gancho salvatejas nunca se va a apoyar en una teja, con lo cual nunca la teja se va a romper. Entonces es toda una ciencia, esto del desarrollo de ganchos salvatejas y podemos decir que tenemos soluciones para todas las aplicaciones. El sistema Variosole, igual que todos estos otros sistemas de montaje, tiene un proceso de instalación simplificado. Solamente voy a mostrar un ejemplo sacado de nuestro manual de montaje de instalación. Aquí mostramos cómo juntamos 2 perfiles de montaje. Y es utilizando este conector que vemos aquí. Encaja con la geometría del perfil. Introduce entre los 2 perfiles un pequeño remache que evita que el conector
que no se escape en el interior del perfil de montaje y ya está. Vamos, no hay que hacer nada más. Solamente se juntan los dos perfiles con este conector y se deja ese espacio abierto de aproximadamente 2 milímetros que trabajará como punta de expansión térmica y ya está. No tenemos que hacer ninguna perforación, no tenemos que utilizar tornillos, solamente se juntan los dos perfiles y ya está. Es un proceso de instalación simplificado, igual que lo que comentaba anteriormente de nuestras pinzas laterales o intermedias por la pinza RS1. Intentamos hacerlo lo más sencillo posible. Tenemos total libertad a la hora de elegir qué panel utilizar, siempre que sea un panel marcado. Y también tenemos libertad en decidir si queremos formato apaisado o un formato vertical. Y aquí vemos pues, las imágenes del acabado. ¿Vale? Esto es, en resumidas cuentas, el sistema Variosole. Comentaba al principio que también se puede utilizar para cubiertas industriales. Me refería a no sé, cualquier tipo de cubierta industrial donde en lugar de utilizar ganchos o batejas utilizaríamos pues espárragos para ir a buscar la miga de metal o lo que sea. Bien, o sea, ese espárrago, por supuesto, también tendría la posibilidad de sujetar o soportar el perfil de montaje y sobre ese perfil de montaje, como veíamos en la imagen inicial, el perfil de montaje es el que lo soporta las pinzas laterales e intermedias. ¿Vale? Bien, hasta aquí el tema Variosole. Si tenéis alguna pregunta, os estoy escuchando. Sí, un segundo, Tomás. Vale, no tenemos por el momento preguntas. Lo único, aprovecho este punto para volver a recalcar otro aspecto importante en el día a día que estamos viendo. Y es sobre todo en lo que es la reorientación de cubiertas. Por ejemplo, en esta foto que vemos, la casa podría estar orientada a este, podría estar orientada a sureste, diferentes orientaciones o inclinaciones de tejado alejados del óptimo teórico. En ese sentido, bueno, tanto desde Renusol como desde Orduña estamos apostando un poco por mantener la instalación coplanar por 3 motivos. Un motivo estético, por ejemplo, si en esta vivienda hubiese que reorientar los módulos, imaginaros al sur, porque la orientación fuese este, y tenerles todos cruzados, levantados, mirando al sur, el impacto estético sería alto. Las cargas de viento, una vez más, que estaría sufriendo esa estructura, harían que sería más susceptible pues de presentar problemas en caso de tormentas, vientos extremadamente rápidos, velocidades de viento extremadamente altas, y luego el coste de la estructura de reorientar los módulos sería también crítico. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces el mercado fotovoltaico ha evolucionado tan rápido que hace 4 años un módulo fotovoltaico estaba sobre un precio de 3 euros vatio pico, mientras que la estructura tenía un precio similar al que hay en la actualidad. Ahora mismo estamos en precios de módulo, pues prácticamente en precios de 5 veces inferiores, mientras que la estructura se mantiene. Con lo cual, mientras que hace 5 años, y sobre todo en pequeñas instalaciones de campo, se daba por descontado que se iba a coger el módulo y reorientarle, incluso antes de 2008 el precio de los módulos era altísimo, en la actualidad, comparando lo que es simplemente el coste de estructura de sobrelevar frente al coste de estructura coplanar, puede justificar que para mantener el mismo número de kilovatios hora, es decir, de energía que va a producir esa instalación, apostemos por aumentar el número de kilovatios pico de panel en posición coplanar según el tejado. De esta manera veremos que muchas veces, o en la mayoría de los casos, el sistema económicamente tiene el mismo impacto, solo que hemos reducido riesgo y trabajo
a la hora de montarlo, y el resultado estético de cara al cliente final y de cara a la integración de la instalación es mucho más satisfactorio. Simplemente eso. Puedes seguir, Tomás. Muchas gracias. Pues continuaremos entonces. Vamos a hablar ahora del sistema Intersole. Este es un sistema de integración o semi-integración sobre cubierta residencial. Como podéis ver en esta imagen, habla casi por sí sola. El concepto gira en torno a sustituir una serie de tejas por el campo fotovoltaico. Entonces, el Intersole es un sistema, desde mi punto de vista, más encarado a la obra nueva, donde realmente nos podemos ahorrar un dinero con las tejas que no hemos instalado o que no vamos a instalar, pero también se ha utilizado mucho en obra ya existente por el valor estético o valor añadido estético que tiene el sistema Intersole. Entonces, en el momento en el que sustituimos las tejas por el campo fotovoltaico, ya sé que en España la teja en muchas ocasiones tiene más bien es una cuestión estética más que una funcionalidad. En países como en Alemania la teja, la funcionalidad que tiene es la de garantizar la estanqueidad, es decir, evitar que el agua entre por debajo de la teja. Bueno, pues si sustituimos o retiramos la teja, evidentemente tenemos que volver a colocar algo que sustituya esa principal función de la teja, que es la de evitar que entre agua. Como podéis ver en el fondo de la imagen, ves una cosa negra aquí, es una placa de plástico que llamamos nosotros placa Intersole y que casualmente es del mismo material que el sistema Console, es decir, es polietileno de alta densidad y nuevamente es un material ideal para trabajar a la intemperie y en esta situación. Aquí en esta imagen ampliada vemos una instalación integrada que se está llevando a cabo, donde las placas Intersole de polietileno de alta densidad están siendo colocadas desde abajo hacia arriba, bien solapadas en unos 20 centímetros, y estas placas Intersole de plástico pues están sujetas a la cubierta mediante esas grapas o anclajes que vemos distancias bastante regulares. En la siguiente imagen podemos ver que el anclaje este se sitúa justamente por donde pasa la correa, por medio de 4 tornillos. El anclaje se fija a la correa y es la que sujeta finalmente la placa Intersole. Aquí veis perfectamente este solapado que comentaba, pues el agua transcurrirá de arriba hacia abajo y conseguiremos evitar el ingreso de agua. Aquí vemos un nuevo paso, es decir, utilizamos este anclaje como soporte o como pieza de unión con el perfil de montaje. El perfil de montaje nuevamente es el que soportará el módulo y la pinza lateral o la pinza intermedia irá dentro de este carril. Como podemos ver aquí, la pinza intermedia, los paneles. Y esta es la forma de instalar paneles con un sistema de estructura semi-integrado. Por supuesto, el perímetro de instalación necesita unos acabados, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Aquí hay unas planchas, unas placas metálicas que se colocan para dar un acabado mejor, pero sobre todo para hacer que el agua fluya correctamente y no se vaya a colar en el interior del edificio. En estas imágenes vemos instalaciones ya realizadas. Nuevamente tenemos la total libertad de elegir cualquier módulo enmarcado. Tenemos la libertad de elegir la posición del módulo, que si vertical u horizontal. Y es un sistema realmente flexible. No solamente podemos hacer diseños clásicos como estos que vemos en estas fotos, así rectangulares, por ejemplo 2 filas de 8 paneles, sino que también podemos hacer pues, formas en L, formas en U, y podemos bordear una chimenea o una ventana, mejor dicho. Chimenea sería un mal ejemplo porque pues, estaría quitando alguna sombra. Pero bueno, se puede hacer y es muy flexible.
Aquí tenemos un ejemplo bastante emblemático de una instalación bastante grande que se hizo en el Reino Unido el año pasado. Luego vemos el proceso de instalación y a la derecha ya la cubierta acabada. Entonces, como decía, por atrás, el sistema intersole o sistema integrado tiene su valor añadido en el tema de la estética, básicamente. ¿Vale? Todos los elementos visibles, si el panel es negro, pues también los podemos tener en negro. Aquí abajo a la derecha vemos una imagen de una instalación realizada sobre una cubierta con tejas de pizarra. Las tejas de pizarra, como muchos sabréis, es una teja muy delgadita, muy fina, con lo cual el integrado realmente no se aprecia mucho, sigue habiendo una altura de construcción y los paneles, los módulos están sobresaliendo un poquito a la cubierta. Pero bueno, eso no es problema del sistema, es más bien problema de la teja, que tiene tan poco grosor. La imagen de abajo a la izquierda pues, se ve mejor uno que ve integrado. Bien, hasta aquí la explicación o la presentación sobre el sistema Intersole. Si alguien tiene alguna pregunta. No, puede seguir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya casi estamos acabando. Os voy a hablar del sistema Trisole. Es un sistema triangular, hemos desarrollado para cubierta plana, pero también para cubierta inclinada. Permite, se puede instalar sobre cubiertas con una inclinación máxima de 60 grados. ¿Vale? Entonces, es un sistema, como podéis ver, bastante convencional. No hemos inventado nada nuevo aquí. Lo único que nos diferencia es que los sistemas son ajustables en altura, pero también lo que nos diferencia es que son pocos componentes. Entonces, ahora mismo tenemos estos tres modelos disponibles. Uno que tiene una elevación ajustable de 10 a 15 grados, dos posiciones. El siguiente es ajustable de 20 a 30 grados. Tenemos tres posiciones, la de 20, 25 y 30 grados. Y el Trisole de 35 a 45 grados. En tres posiciones, 35, 40 y 45. ¿Vale? Las características principales del Trisole son el tiempo de instalación reducido, que son pocos los elementos que necesitaremos. Otro es un poquito redundante, ya lo sé, pero bueno, insistimos en pocos componentes y que es un sistema compatible con las pinzas universales que comentaba al principio de todo. Entonces, aquí observamos la nueva virtud de las pinzas universales, que no solamente son universales de cara al grosor o la altura del marco del módulo, sino que también son utilizadas en nuestros sistemas Trisole, Tersole y Trisole, incluso Intersole. Realmente no tenemos que tener en nuestra furgoneta o en nuestro almacén unas pinzas para cada sistema de montaje, sino que son universales con muchos de nuestros sistemas de montaje. Y la estética es profesional. No nos estamos jugando aquí a colocar una estructura triangular sobre una cubierta y que la estética sea un poquito en entredicho. Tenemos aquí unos ejemplos, unas instalaciones realizadas, creo que en el Reino Unido. Vemos que las instalaciones pues, tienen un aspecto muy profesional. ¿Vale? Si necesitáis una lista de materiales para alguna instalación o para algún proyecto, pues también nuestro sistema online, nuestra herramienta online, os puede facilitar esta información. ¿Vale? Hasta aquí el tema Trisole. Si me preguntas, pues continuaría. Mirando el reloj también. Vale. Si me preguntas, continuaré. Disponemos de una serie de accesorios para tomas a tierra, para microinversores. ¿Sí? Perdona, que es que había dejado cerrado mi micrófono, entonces te paso la pregunta.
antes de arrancar con el resto de accesorios, era confirmar que se podía eliminar la estructura, lo que es el carril base, en el sistema. Sí. Siempre que coincidan las distancias de correas o de puntos de anclaje. Por supuesto, así es. Vale. De acuerdo, solamente eso. Dale. Muy bien. Bueno, pues luego, ¿dónde estaba? Accesorios hay varios, ya sea para tomas a tierra, para módulos sin marco, para microinversores, unas tapitas para los extremos de los perfiles de montaje, etcétera. Todo eso está a la vista en nuestro catálogo y también en el 2 minutos Arduña. Bueno, existen cubiertas de chapa alzada, para las cuales también tenemos pinzas especiales. Chapa alzada como Veno, Calci, plancha. Y ya pasaríamos a hablar del configurador web. El configurador web, bueno, lo he comentado, creo que es suficiente en los últimos 40-45 minutos. Es esta herramienta online con la que es posible desarrollar un proyecto fotovoltaico usando algunos de nuestros sistemas de montaje. El sistema online nos permite obtener una lista de materiales, pero también planos indicándonos la posición exacta de cada anclaje, etcétera. Entonces, propongo haceros una demostración de nuestro configurador web, una demostración online y vivo e indirecto, para que veáis un poquito cuál es el funcionamiento, y si queréis os invito a que os registréis como usuarios y tengáis la oportunidad de probar el sistema durante 30 días sin cargo. Entonces, para acceder al configurador web tenemos dos opciones: o bien vamos a nuestra página web y clicamos en el botón que tenemos arriba a la derecha. Podemos probarlo directo, creo. Claro, está en alemán por definición, porque mi ordenador es alemán y porque mi ordenador es de una empresa alemana, pero podemos cambiar el idioma a español. Como veis aquí, que nos manda directamente al configurador web. ¿Vale? Esto sería una opción. La otra es directamente ir a esta página web, al configurador fotovoltaico. Yo ya tengo preparada una página. La quiero abrir mejor en Google Chrome porque nos da mejor resultado. Así que introduciré mi nombre de usuario y contraseña. Vale. Bien, pues estamos aquí en la página principal de nuestro configurador web. Tenemos el configurador web que sabe varios idiomas, pero de momento el castellano no lo ha aprendido. Lo podríamos ajustar aquí en los ajustes de idioma. Veis que hay varios idiomas disponibles, pero el castellano todavía no. Así que tendré que enseñároslo en inglés, sin mucha molestia. Voy a crear un proyecto utilizando el sistema FS10, el sistema este-oeste. ¿Vale? Aquí arriba tenemos una serie de menús. Clicaré aquí para crear un nuevo proyecto. Lo primero que me pedirá es un nombre. Vamos a hacer un proyecto sobre un centro comercial. El número de proyecto sería, pues, año 15, estamos en el mes abril 21. Podemos meter un comentario si queremos. El responsable soy yo de este proyecto. Está un poquito que abajo. Y aquí podemos introducir la dirección del proyecto, o sea, dónde vamos a realizar el proyecto, y aquí podemos introducir la dirección de dónde queremos enviar el material. ¿Vale? Entonces, para introducir el lugar de la instalación, podemos rellenar estos campos, o bien utilizar la máquina de Google Maps para encontrar el lugar. Voy a introducir el centro comercial Plenilunio de Madrid, que algunos de vosotros conoceréis. Nos da este resultado, paso de imagen de
mapa a satélite para encontrar mejor la cubierta. Me acercaré al centro comercial. Elegiré este punto como la cubierta plana que necesito. ¿Vale? Ya automáticamente me ha indicado que es la calle de Arrastaria 14 en 28022 Madrid. Y si quisiera, bueno, pues este es el lugar de entrega de material. Con esta flechita nos pasa la información también directamente. No tenemos ni siquiera que introducirlo. ¿Vale? Entonces, guardamos esta información. Lo tendremos una confirmación con esta ventana de Maps y se nos abren más posibilidades. Podemos crear un nuevo cliente, digamos, pues, ese cliente propietario de la cubierta, o podemos asignarlo a un cliente. Pues, por ejemplo, se lo asignaremos a una empresa que se llama Suministros Orduña y otra vez lo guardamos. Me dice que lo he podido guardar correctamente. Se nos abre aquí un nuevo menú, el de la cubierta. Pues aquí podemos seleccionar qué tipo de cubierta tenemos. ¿Vale? Podemos seleccionar directamente el tipo de cubierta. Yo voy a seleccionar uno customizado o personalizado, mejor dicho. ¿De acuerdo? Pues aquí puedo realmente definir qué tipo de cubierta será. No voy a utilizar Console Plus, he dicho que quería hacer un proyecto utilizando el sistema FS10, con lo cual ya lo selecciono aquí y voy a decir que la cubierta es una cubierta con bitumen y las dimensiones de la cubierta las voy a seleccionar utilizando esta herramienta tan interesante de Google. Lo voy a alejar un poquito e ir en busca de la cubierta. Sí, esta cubierta me parece muy perfecta. Entonces, seleccionando este símbolo de más con el lápiz, pues directamente voy y le digo que quiero meter mi instalación fotovoltaica en esta área. Y no sé si me ha quedado todo así muy bien con 90 grados, pero te puedo decir que me lo alineé todas las esquinas a 90 grados. Fantástico. Bien, paramos. Me dice que todo es ok y que le indique todavía algunas informaciones. Por ejemplo, la altura del edificio, vamos a suponer que son 8 metros. La inclinación de la cubierta son 0 grados. 180 grados sería el sur más sur que existe. Si supierais cuál es la orientación que tiene hacia el sur, pues la podéis corregir con 185, 184 grados, o lo que queráis. Carga de nieve, me está pidiendo una carga de nieve, me está pidiendo una carga de viento también. Entonces, aquí ya me parte de una carga de viento de 30 metros por segundo. La altura del edificio la ha elegido automáticamente de la introducción que hice yo aquí. Y la categoría de terreno la podemos seleccionar basándonos en la descripción o bien en los pictogramas que vienen. Voy a elegir esta categoría 3 y automáticamente me ha calculado la carga de viento que hay de kilómetros por metro cuadrado. En cuanto a la carga de nieve, pues no tengo la opción, pero voy a meter el número 1 como valor determinado. Si tuviésemos un parapeto, un murito alrededor de la instalación, podría indicar también qué altura tiene. Es decir, que tiene en milímetros 600 milímetros, o sea, 60 centímetros, y una anchura de, no sé, vamos a poner de 550. ¿Vale? Guardamos estos datos, y confirmo que es todo ok. Ya puedo ir a la selección de módulos. Entonces, aquí tenemos una selección de módulos. Esos son los favoritos. Si el módulo que quiero utilizar no estuviese aquí en esta lista, pues sepáis que aquí tenemos, me parece que unos 800 distintos fabricantes o paneles disponibles. La base de datos es bastante amplia. Bueno, vuelvo a mis favoritos, selecciono el REC 260,
Aquí te dice que he seleccionado el REC 260. Lo voy a guardar. Y dice, vale, pues se confirma que lo ha adoptado. Y se me abre otra vez un nuevo menú, que es el del diseño. ¿Vale? Aquí, como hemos seleccionado el sistema FS10, me está pidiendo información acerca del módulo compatibilidad con el FS10. Aquí tenéis una sección de la corona que os comentaba antes del FS10. Yo eso lo he mencionado, le llamaba la nariz. Aquí tenemos la sección del marco del módulo, cómo se introduce dentro de esta nariz. Bueno, pues aquí tendremos que introducir las cotas A, B y C. A siendo el espesor del marco, B lo que sería este saliente y C que sería el saliente entero. Admito que es un poquito difícil conocer esos datos porque no acostumbran a salir en las fichas técnicas de los módulos. Entonces, lo que yo sugiero y recomiendo es que se introduzcan unos valores predeterminados, como los que voy a introducir ahora, porque generalmente ya coinciden. 2 en cuanto al grosor, 30 en cuanto a la cota D y 35 que sería la cota C. Esto, comentar que lo estamos mejorando todavía, porque sí está muy bien tener ahí 800 paneles distintos donde elegir, pero si no tenemos este dato introducido, pues es un poquito molesto. Entonces, de momento, introducir siempre estos datos, 2, 30 y 35. ¿Vale? Voy a guardar esta información. Me ofrece la opción de guardar solamente o de guardar teniendo en cuenta los valores introducidos. Opción. Okay. Ya tenemos ya 4 menús nuevos. Bien. Uno es el de la posición. Vemos cómo acabará esta instalación fotovoltaica con la cubierta que habíamos marcado. Si quisiéramos eliminar estos dos, tan sencillo como hacer un clic y apretar la tecla suprimir de nuestro teclado en el ordenador y desaparecerán. Nos podemos acercar si queremos para verlo con más detalle. Podemos volver a alejar también. Una cosa interesante es el cálculo de sombras. Si veremos la influencia que tienen las sombras. Pero bueno, recordaréis que cuando marqué la zona en la que quiero montar los paneles solares, me mantuve bastante alejado de la fachada, con aquí las sombras no nos afectarán. Podemos añadir la imagen de satélite, como la recogimos. Podemos crear una imagen 3D de la instalación, moverla como queramos, acercarnos. Una posición interesante. Pantallazo. Recoger un pantallazo, que eso luego lo utilizará como parte del informe que nos puede generar esta herramienta online. Puedo hacer otro pantallazo si quiero. Un poquito más cerca. Este queda bastante resultón. Cómo se le presenta al cliente. Otro pantallazo. Cerramos esta ventana. Plano CAD. Bueno, pues aquí podemos imprimirlo en DIN A4, podemos exportarlo a un formato DVG, podemos exportarlo a un formato DXF, podemos exportarlo a un documento PDF. Estas son las opciones que tenemos en este menú. Estáticas. Valores estáticos son los que nos proporcionan el cálculo de gastos o
¿Vale? Si vamos aquí a PDF, aquí abajo a la izquierda vemos cómo se está creando el documento PDF con el plano de lastres. ¿Vale? Nuevamente, vemos aquí los valores de lastre. 31 sería el peso del sistema, 35 el peso a añadir, el lastre a añadir. En las esquinas, como son más expuestas a los impactos de viento, pues hay que poner más peso. ¿Vale? Y el output es el último paso con el que crearemos el informe. ¿Vale? Aquí esta es la lista de materiales que necesitaremos para completar este proyecto. Tenemos los bloques de hormigón, las esteras de protección, los EFS10 altos, los EFS10 bajos, el valle. Estos son estos discos que se ponen debajo de las tuercas y las tuercas. ¿Vale? Le damos aquí a informe en PDF, vamos a seleccionar qué es lo que queremos que incluya el informe. Yo le doy directamente a todo. Nos pide un momento de paciencia porque según el tamaño del proyecto este procedimiento puede tardar unos minutos. Espero que no tarde mucho. Vale, ya lo está generando aquí abajo a la izquierda. Abrimos el documento y vemos que es un documento de ni más ni menos que 18 páginas. La primera página es una lista de contenidos. Un poquito. Datos del proyecto, nombre del cliente, información del cliente, lugar de instalación, lugar de suministro, lugar de la instalación, el mapa, información que hemos recogido de la cubierta, cargas de viento, etcétera, etcétera. El módulo que vamos a utilizar es el REC 360, tipo de estructura que hemos elegido. ¿Os acordáis de esto? El cálculo de sombras, la imagen sobrepuesta sobre la imagen de satélite, el primer pantallazo que recogimos, plano de posición de cada uno de los bloques de cemento y de los módulos, dimensiones recogidas de la cubierta, coordenadas de la instalación, plano de lastres, más datos de estática, informaciones de los impactos y las cargas de viento. Y por último, la lista de materiales, en mi caso indicando también el coste. Este coste, si estáis intentando hacer una captura de pantalla, podéis hacerla porque son los precios de la lista de precios que existe, que está a disposición de todo el mundo. No es ningún secreto. Bueno, veis que hay algunas palabras que todavía están en alemán, también esto lo tenemos que corregir, pero ya puestos a hacer la versión en castellano aprovecharemos y eliminaremos todo tipo de rastro alemán. ¿Vale? Bueno, pues este es realmente la demo que quería hacer del sistema de nuestro configurador web. Podéis finalizar el proyecto, donde os advierte que si lo cerráis no lo podréis volver a abrir. Esto es una pequeña mentira porque siempre se puede volver a abrir el proyecto, pero se da por cerrado. ¿Vale? Si volvemos aquí a pantalla inicial, veremos que mis proyectos recientes quedan grabados aquí y siempre puedo tener acceso a proyecto en cualquier momento. Salgo de aquí. Y vuelvo a la presentación.